Muy, pero muy buenos días. Cuando nosotros conversamos con personas acerca de Jesús, pues es de conocimiento público que Él existió, muchos lo conocen o le han escuchado. Pero cuando empezamos a indagar un poquito más, el tema de Jesús y conversar acerca de Jesús causa bastante controversia y conflicto para muchos. No así con los otros líderes religiosos que considera el mundo. Si tú le hablas de Mahoma a una persona, de Confucio, de Buda, no van a generar ningún conflicto. Pero cuando les hablamos de Jesús, se genera un gran conflicto. ¿Saben por qué? Porque Jesús afirmó ser Dios, cosa que ninguna otra persona lo ha llegado a afirmar. Pero vamos a juzgar esa pregunta. ¿Jesús es Dios? Acompáñenme a orar y que el Señor nos guíe en este día. Señor, bueno, gracias Padre por tu palabra, porque ella es luz a nuestro camino, ya nos muestra tu carácter, tus propósitos, tus planes, y pedimos tu ayuda y tu guía y dirección en este día, en que podamos conocerte y contestar esa pregunta de que verdaderamente Jesús es Dios o no. Gracias y oramos en Cristo Jesús. Amén. Para muchos, Jesús representa la causa de muchos conflictos, de muchos problemas, de muchas controversias. Pero vamos a ver cuatro cosas hoy que nos van a dar testimonio de que Jesús es Dios y a llegar a la conclusión que queremos, que la Biblia nos va a mostrar. ¿Por qué la gente no se ofende cuando se habla de Mahoma y de Buda y de Confucio y de todos estos otros líderes? No se ofenden porque Jesús es diferente y contrario a todos ellos. Jesús afirmó ser Dios. Nada más con su título, Jesucristo. Jesucristo es un nombre, pero también es un título. Jesús es el nombre compuesto de Josué, que significa Jehová salva. Y Cristo significa el ungido, el Mesías, el libertador, entendiendo que ese Mesías cumpliría dos funciones, la de sacerdote y la de rey. Entonces, lo que nosotros tenemos en Jesucristo es Jehová salva, que es el nombre compuesto, pero también ese título del Mesías. De manera que entonces Jesucristo es Jehová salva, pero también ese título grande que se le otorga única y exclusivamente a Jesús. Entonces vamos a ver cuatro cosas. Dentro de esas cuatro cosas, lo primero que debemos mencionar es que la Biblia, y más enfáticamente el Nuevo Testamento, vamos a enfocarnos allí un poco, menciona y atribuye todas las características y atributos que le pertenecen a Dios Padre en Cristo su Hijo. Por ejemplo, Mateo 28:19 nos dice que Jesús estará con nosotros hasta el fin del mundo, lo que nos habla de su omnipresencia, pero también en Colosenses capítulo 1 y en Hebreos 1 nos muestran también su inmenso poder. Jesús es poderoso, Jesús es omnipresente, Jesús es omnisciente, Jesús participó en la creación. Juan capítulo 1 atribuye que Jesús existe por su propia cuenta. De manera que todas las características que son mencionadas en Dios el Padre también se le atribuyen a Jesús como el Hijo de Dios. Pero también, no menos importante, es que Jesús afirma ser el poseedor de la vida eterna. Entonces, lo segundo que vamos a entrarnos es que recibió adoración. Cuando Jesús nació allá en ese pesebre, los ángeles del cielo cantaban. La Biblia nos dice en Hebreos que los ángeles le adoran y le obedecen. Pero llega el momento en el que esos pastores, que comunicados con esos ángeles, le dijeron, mira, ha nacido el Mesías, ha nacido el Rey. Y fueron y le adoraron. Vinieron unos sabios de Oriente y le adoraron. Más adelante, cuando comienza su ministerio, una mujer dice que lavó sus pies y los enjugó sus pies con un perfume súper costoso. Le estaba adorando en esa actitud reverente, inclinada hacia Jesús. Pero Jesús nunca dijo, ay, no, 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 no me adores, no, sino que él la recibió totalmente, entendiendo que en la Biblia nos expresa que la adoración es únicamente para Dios, pero Jesús también recibió adoración, lo que nos da testimonio de que Jesús también es Dios. Lo tercero es el testimonio de los que lo conocieron. Muchas personas anduvieron con él, le vieron, convivieron y sí, vieron sus señales, sus milagros, escucharon sus sermones.
Y varios de esos testimonios nosotros los tenemos en la palabra. Vamos a ir primeramente al testimonio de Pedro. En Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículos 15 al 17. Mateo capítulo 16, versículos 15 al 17. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús no le dijo que lo que él estaba diciendo, que era una mentira su afirmación, sino Jesús le dijo, wow, bien has dicho, Pedro. Le afirmó en eso que le estaba diciendo, pero también le dijo que el origen de esa revelación era de origen divino, que el Padre se lo había mostrado. Bienaventurado eres Simón. Pedro afirma y cree confiadamente en que Jesús es Dios. El otro testimonio que tenemos es el de Marta, la hermana de Lázaro y de María. Y cuando ya después de que su hermano ha muerto, Jesús viene allí después de 4 días de haber fallecido y llega y tiene una conversación con Marta y Marta le dice, sí, yo creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ella confiaba en que Jesús era el Dios. El otro testimonio, y tal vez para muchos sea el más valedero, es el de Tomás. Tomás, el que se considera el incrédulo. Cuando Jesús resucitó y todos los apóstoles estaban reunidos, él decía, si yo no tomara mis dedos y me metiera en donde clavaron sus manos y en su costado, yo no voy a creer. Muchos comparan a Tomás con un universitario, con una persona que necesita todas las evidencias. Y es entendible, porque no todos los días va a resucitar una persona de los muertos. Necesitaba toda la evidencia que pudiera tener. Y cuando se le presenta a Jesús, Jesús en ese gran amor le dice, ven, mira, toca, mira, aquí estoy, mete tu mano acá. Y eso es lo que nosotros tenemos. Pero ¿qué dice Tomás inmediatamente? Señor mío y Dios mío. Y Jesús no dijo, uy, no, no me digas así, no. Sino él recibió esa adoración, pero también le animó a no ser un incrédulo. Entonces no le desmintió su afirmación, recibió la adoración, pero básicamente que también le hizo un llamado de atención por su incredulidad. Y la cuarta cosa que nosotros vamos a ver es el testimonio del propio Jesús. Ya hemos visto el Nuevo Testamento afirma y da los atributos de que Jesús es Dios. Lo segundo que vimos es que recibió adoración. Lo tercero que vimos en los testimonios de algunas personas, son muchos más los testimonios, Juan el Bautista, los otros discípulos, Juan, en fin, una cantidad de testimonios que podríamos presentar, aún el mismo apóstol Pablo. Y ahora lo cuarto es lo que dijo Jesús mismo acerca de él. Para ello acompáñenme a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, versículo 16. Juan capítulo 5, versículo 16 y vamos a leer hasta el versículo 18. Dice, bueno, para contextualizar un poco, había hecho un milagro en un día sábado y los fariseos y varios judíos estaban, como que, ¿por qué hace esto? Dice el versículo 16, dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Dice, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Hacía señales y milagros en el día de reposo. Así que miran la contestación de Jesús, versículo 17. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Notemos las palabras, mi Padre. El énfasis aquí de Jesús en esta conversación con los fariseos no les está diciendo nuestro Padre está trabajando, sino dice mi Padre. Para los judíos que estaban en ese contexto, lo entendieron muy bien lo que estaba diciendo Jesús. Jesús estaba igualando al mismo nivel del Padre, considerándolo con ese pronombre, con ese posesivo propio, perdón, de mi Padre. Entonces, versículo 16 nos habla de eso. Mi Padre, pero también dice que está haciendo algo. Dice que hasta ahora trabaja. Y yo trabajo. La igualdad de la actividad divina
Jesús mismo se la atribuyó aquí. Jesús, como el Hijo de Dios y el Padre, en una igualdad de trabajo. Esta es la comparación que Jesús estaba haciendo y dando su propio testimonio de que Él era Dios. ¿Será que los judíos lo entendieron? Miramos el versículo 18. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Para nosotros el hecho de que yo diga, ay, mira, Dios es mi Padre, no representaba que yo me igualara a Dios, pero en el contexto judío y en lo que está pasando aquí, sí tenía semejanza. Y los judíos en ese propio contexto lo entendieron muy bien. Tanto así que a partir de este momento, según la palabra, empezaron a buscar el quiebre y a buscarle matar. Otro testimonio que nosotros tenemos, y son muchos los que podemos presentar, es en Juan capítulo 10, porque en Juan capítulo 10, versículo 30, Jesús no simplemente dice que es igual al Padre, sino que es una unidad con Él. Yo y el Padre uno somos. En otro milagro que hizo Jesús con un paralítico que era bajado del techo, Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y esa característica de perdonar pecados en la Biblia es presentada solamente de parte de Dios, de un origen divino, es el que puede perdonar pecados. Y Jesús con esa afirmación dice, yo soy Dios. Además, quizá José, cuando estaba ya tentado con la esposa de Potifar, dice, yo no pecaría contra Dios. De manera que todo pecado es contra el carácter santo de Dios, ofende a Dios. Cada pecado va en contra de Dios. De manera que lo que nosotros tenemos es que Jesús puede perdonar los pecados porque Él es el ofendido, porque Él es Dios. Y finalmente el último testimonio de Jesús mismo, afirmando que es Dios, lo tenemos ya cuando está apresado, está frente al Sanedrín, y todo este concilio de ancianos, de judíos, de renombre, con mucha experiencia, pero lo van a enjuiciar a causa de sus palabras. Mira lo que dice Marcos capítulo 14, Marcos capítulo 14, versículo 60. Marcos capítulo 14, versículo 60, dice de la siguiente manera. Y vamos a leer hasta el versículo 64. Marcos 14, 60 al 64. Dice así. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y lo que tenemos aquí es este juicio por el cual están acusando a Jesús de blasfemia. Le han levantado unas personas que tenían un falso testimonio acerca de Jesús. Y este sumo sacerdote le empieza a preguntar e indagar. Y ya cuando le presiona y cuando Jesús está bajo juramento, miremos la respuesta de él en el versículo 62. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Las tres afirmaciones que tenemos aquí son afirmaciones mesiánicas de que Él era el Cristo y de que Él era el Hijo de Dios, y ya lo vamos a ver. Versículo 63, entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Eso es lo que nosotros tenemos aquí en este juicio. Jesús mismo, estando bajo juramento, hace tres afirmaciones, diciendo que él afirmaba ser el Hijo del bendito, ser el Cristo, que iba a estar sentado a la diestra de Dios con todo poder y gloria, y que vendrían las nubes del cielo. Tres afirmaciones que dan testimonio de que Jesús mismo, con sus propios labios, dijo ser Dios. En este juicio, y también cada uno de ustedes, podemos hacer dos cosas. Primeramente, decir, también está blasfemando y Jesús no es Dios. Y todas las cosas y las evidencias que presenté anteriormente, pues no tienen validez. Pero lo segundo es confiar
en que sí verdaderamente Él es el Cristo, el Hijo del bendito, el Mesías, quien venía a pagar por nuestros pecados. Tenemos dos cosas. ¿Qué vas a hacer tú con Jesús? Las evidencias han sido mostradas. Jesús mismo ha afirmado ser Dios. Las personas que lo conocieron dijeron que Él era Dios. El Nuevo Testamento y todas las Escrituras afirman que Él es Dios. También recibió adoración. Su mismo título da testimonio de que Él es Dios. Sus hechos afirman que Él es Dios. ¿Qué vas a hacer tú con Cristo? ¿Lo vas a sentenciar en una cruz y decir es un blasfemo? ¿O puedes confiar en Él para el perdón de tus pecados? La Biblia dice que no hay otro medio por el cual podamos ser salvos sino a través de Jesucristo. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el único que pagó nuestra deuda de pecado que nos separa de Dios. ¿Puedes confiar en Él? Y si ya has confiado en Cristo, puedes tener la plena certeza y la plena convicción de que Él es Dios, de poder hacer y frente y poder defender nuestra fe, sabiendo que Jesús verdaderamente afirmó y es Dios y que está sentado a la diestra de Dios Padre, pero en algún momento, así como lo dijo aquí en este juicio, vendrá a las nubes por su iglesia, por todos los que creen en Cristo. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Pero si tú no conoces a Jesús y no lo has reconocido como Dios, ese es el primer paso que necesitas dar, entender nuestra condición de pecado y confiar en Cristo como único y suficiente Salvador, porque solo Dios podría salvarnos y libertarnos del pecado, de la muerte y del sufrimiento. Que el Señor les bendiga y permítame terminar orando. Señor bueno, gracias por tu palabra, que en ella encontramos palabras de vida eterna y sabiendo que Jesús, nuestro Salvador, el Hijo, el bendito, es Dios, podemos tener esa esperanza de que habrá vida y comunión contigo desde ya y la podemos disfrutar aún en la eternidad, oh Dios. Oramos en Cristo Jesús, dándote a ti la gloria por siempre. Amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, un abrazo y hasta la próxima.